Le damos la bienvenida a nuestro primer invitado del día. Se trata del doctor Rafael Alburquerque, ex vicepresidente de la República Dominicana, miembro de la dirección política de Fuerza del Pueblo. Bienvenido, doctor. Un placer tenerlo con nosotros. Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación, Percio y Laura. Al contrario, por acá. Un placer tenerle aquí. Bueno, estuvo agitado el panorama en la Fuerza del Pueblo este fin de semana. Mucha actividad política. Sí, hemos tenido una gran actividad política. El presidente Fernández estuvo en 5 provincias desde el viernes, comenzando por municipios de Monteplata, porque es interesante, no solamente está visitando las cabeceras de las provincias, sino también los pequeños municipios en respaldo de las candidaturas de los compañeros o compañeras o miembros de la Alianza Rescate que se postulan a alcaldes o a directores de distritos municipales. Entonces, después de Monteplata, estuvo en Samaná, La Terrena, luego estuvo en María Trinidad Sánchez, en Agua, pasó luego por algunos municipios de Moca, los que quedan al norte, como José Contreras, y terminó ayer domingo en Montellano, Sosúa, Puerto Plata. Doctor, permítanos compartir un cafecito con usted. Sí, como no. Gracias, Carla, gracias. Aquí está Carla Godró. Buenos días, Carla. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Dicen que no hay buena, gracias acá, no hay buena conversación sin un buen café. Okay. Gracias, Carla. Doctor, en el término de la alianza Rescate RD, ustedes no tienen tantos candidatos a nivel municipal, ¿cierto? Sí, tenemos. Prácticamente es una alianza rescate en que estamos de mitad y mitad, podríamos decir. A nivel municipal. El mismo número de alcaldes que tiene la fuerza del PLD, pues la tenemos nosotros y en muchos otros vamos en forma independiente. O sea, no se logró una alianza a nivel de cada uno de los municipios y distritos municipales, pero sí en más de un 60%. ¿Cuál es la proyección que ustedes hacen como Fuerza del Pueblo de conseguir, tal vez por primera vez, un número significativo de cargos? No, nosotros creemos que tenemos la posibilidad de 45, 50 alcaldes, pero sobre todo también el número de votos que muestren claramente que la Fuerza del Pueblo pues es una organización política, tal como se reconoció ya en el 20, una organización política mayoritaria. Okay. Y déjame decirte, yo la semana pasada, porque es un error que cometen muchas veces estos gobiernos que no están en contacto directo con el pueblo. Yo la semana pasada hice una denuncia que por supuesto sabía que ni siquiera iban a responder. Tú tienes... Cuando el PLD en el 2020 salió del gobierno, pues habían 898,000 hogares dentro del programa Comer Primero. 3 años después, y esto uno dice, bueno, pero esto es inexplicable, hay 1.500.000 hogares dentro del programa Aliméntate, que es parte del programa Supérate. Bueno, aquello era 898,000 hogares en Comer Primero, parte del programa Solidaridad que nosotros organizamos y creamos bajo el gobierno de Leonel Fernández. Entonces la pregunta que uno se hace, continuamente en estos 3 años, el Ministerio de Economía y Planificación y últimamente el propio presidente de la República declara con un gran orgullo, en este gobierno ha descendido la pobreza. Y te da los números de la pobreza. Bueno, pero si ha descendido la pobreza, entonces ¿cómo se incrementan los hogares pobres? ¿Y cómo explican esa contradicción? Es el único gobierno del mundo, y eso debe estar en el récord Guinness, yo creo, el único gobierno del mundo en que se disminuye la pobreza y lo dicen con orgullo, y al mismo tiempo aumenta el número de hogares beneficiarios y hogares pobres.
Doctor. Pero no solamente eso, Percio, el bono navideño, 2.500.000 en bonos navideños. Esos son los pero 500 pesos. Ellos mismos hablan de que hay 1.300.000 hogares pobres ahora, bueno, y son 2.500.000 en bonos navideños. Y lo van a repartir otros récord Guinness de este gobierno. Es un bono de Navidad de diciembre hasta finales de junio. O sea, es el único país del mundo en que celebra la Navidad de diciembre a junio. Entonces, Doctor, a propósito de la pobreza. o sea, eso se llama bono por voto, bono por voto. Ahora, lo que no se dan cuenta los popis, los tutumpotes, como decía Juan Bosch, es que reparten esos bonos y el 70 y el 80% se lo cogen los compañeritos de aquellos que lo están dando, los funcionarios, aquellos se lo están dando. A nosotros por eso, en el programa Solidaridad, ¿quién entregaba la tarjeta? ¿Funcionarios del partido? No. ¿Miembros del partido? No. La banca que pedía una tarjeta de débito, y nosotros simplemente nos limitábamos a convocar a los hogares pobres en un multiuso, y los funcionarios del banco, de banco privado y del reserva, entregaban la tarjeta. Esa es la única garantía. Pero los engañan, como nunca han ido a un barrio, pues ellos no saben lo que son esos engaños. A propósito de la pobreza, y este es un tema que usted maneja bastante bien, además, el tema de los trabajadores. El país tiene 17 salarios mínimos. Sí. ¿Cómo vamos a resolver eso para, digamos, darle un impulso troncal a las condiciones económicas en que viven todas esas familias que tienen salarios? Hay muchos de esos salarios también que son establecidos por oficio. O sea, pues no es lo mismo calcular un salario mínimo para un albañil que calcular un salario mínimo, por ejemplo, para un pintor. Entonces, muchas de esas tarifas se justifican porque son tarifas de oficio, de carpinteros, por ejemplo, de albañiles, de pintores. Ahora, hay otras que no tienen ningún tipo de justificación. En las empresas en general, bueno, están clasificadas por una ley: microempresa, pequeña empresa, mediana empresa, gran empresa. Bueno, y hay una tarifa general que se sustenta en esa clasificación de diversas empresas. Sin embargo, entonces tú tienes una tarifa para ingenios azucareros. Bueno, ¿por qué? Una tarifa para zona franca. Y te dicen, no, bueno, es que tienen que tener un salario más bajo en zona franca. Bueno, tal vez en un principio sí, cuando traíamos la zona franca. Hoy en día, pues, es más difícil de justificar. Una tarifa especial para trabajadores del turismo gastronómico. Bueno, es mejor tú decir, bueno, los hoteles pagan igual que cualquier otra empresa. ¿Por qué tiene que haber una tarifa más baja? Y te dicen, bueno, porque los trabajadores gastronómicos reciben propina. Pero el propio Código de Trabajo dice la propina no es salario. Pero entonces lo justifican de esa forma. No tiene que ser más bajo porque ellos reciben. Bueno, pero si yo doy una propina, no tiene nada que ver el dueño del negocio donde claro, yo voy, es una decisión personal. La propina no la da el dueño del negocio. El país ha estado inmerso en el debate de la ley que crea la Dirección Nacional de Investigaciones. Hoy sale a relucir que un número significativo de legisladores de la Fuerza del Pueblo votaron a favor en su momento, a pesar de que se han estado levantando voces desde la Fuerza del Pueblo también y desde otros partidos en contra de esta legislación. ¿Cuál es su posición particular respecto a la misma? Bueno, mira, yo creo que... Sobre todo usted que padeció en su época la represión del DNI, ¿verdad? Sí, exactamente. Yo creo que efectivamente la sociedad de diarios ha dado la voz de alarma.
tal vez los legisladores pues no se dieron cuenta en el fragor del debate. Yo sí vi exposiciones, por ejemplo, de algunos senadores de la Fuerza del Pueblo llamando la atención de algunos de los artículos. Bueno, pero el problema es que ya está aprobada la ley. Lo importante ahora es que este gobierno rectifique, que no hay duda de que el propio artículo 11, que es el que más se ha denunciado, el hecho de que me exijan a mí cualquier información, porque habla de empresas, habla de personas físicas. No, a todo el mundo. A todo el mundo, y uno está obligado a dar información. Bueno, y como dice Percio, nosotros no quisiéramos volver a aquella época del famoso servicio de inteligencia militar. Y el cepillito. ¿Pero y qué pasó en el Congreso, doctor? ¿Sorprendieron a los legisladores en su buena fe? Probablemente, tú sabes que aquí a veces los proyectos de ley se discuten, se presentan, y cuando hay un interés de parte del gobierno de pasarlo rápido, se presentan el mismo día, y ahí, bueno, viene la discusión y votan. Ahora, pero y fíjate que nosotros tenemos el cuidado muchas veces de cuando los proyectos van a comisiones, hay una Secretaría de Asuntos Legislativos en la Fuerza del Pueblo que se encarga con los técnicos, si es un proyecto agrario, con los técnicos agrarios, y así, de acuerdo con el tema, de estudiarlo y poder discutirlo con los legisladores. Doctor, pero en este caso nunca se presentó a ninguna de las secretarías el proyecto porque de un día para otro lo sometieron. Bueno, fíjese, el proyecto lo declararon de urgencia. Sí. Pero un proyecto declarado de urgencia en un partido político en la oposición, no hay una voz de alerta, no hay un llamado de atención que pueda decirle al partido si debe comprometer o no sus votos de sus legisladores con un proyecto. Mira, o esa cosa no se le presta atención. Mira, Percio, en eso hemos tratado muchísimas veces de tratar de lograr precisamente esa comunicación, pero es tan rápida la acción legislativa, sobre todo cuando declaran de urgencia, que cuando ya el legislador viene a consultar, bueno, ya de repente se ha aprobado la pieza. Y entonces muchas veces el bloque del legislador te dice, bueno, pero tampoco podemos nosotros, si no tenemos orientación del partido, cruzarnos de los brazos. ¿Cuál sería su visión? A propósito de que usted sugiere que el gobierno rectifique los pasos a seguir. Hoy comienza un diálogo entre la Sociedad Dominicana de Diarios y la Consultoría Jurídica y la dirección del DNI sobre este tema, para abordar esto y convocar a los sectores diferentes. Un diálogo curioso, porque lo convocan luego de que se aprueba la ley y luego de que la promulgan. Claro. No, porque ya está promulgada. Pero, ¿cuál sería el camino a recorrer? Porque aquí tenemos dos cosas. O el gobierno envía una enmienda a la ley, al Congreso, y corrigiendo parte de los artículos que usted mismo ha señalado, o el recurso sería ir al Constitucional y que el Constitucional entonces... No, efectivamente, tiene dos caminos. O el gobierno se empecina en mantener la ley, y en ese caso habrá que ir al Tribunal Constitucional, que de seguro, sobre todo si sigue sus precedentes, pues tendrá que declararla inconstitucional, o sencillamente, pues, sentarse a negociar tanto con la sociedad de diario, tanto con otras organizaciones de la sociedad civil que se han opuesto, y tratar de buscar, de enmendar, de hacer un proyecto de ley, de hacer una ley que no vulnere la intimidad de los hogares, no vulnere la intimidad personal y le dé seguridad al ciudadano y a la ciudadana de que no se van a vulnerar sus derechos fundamentales. Yo creo que eso sería, esa sería la salida más idónea para el gobierno. Ahora, la pregunta que uno se hace es, bueno, ¿por qué razón ese interés del gobierno de pasarlo tan rápido, de declararlo de urgencia, cuando pudo perfectamente en una materia tan sensitiva como esta,
llamar precisamente a los medios de comunicación, incluso consultar, darle a cada organización política la posibilidad de poder estudiar el proyecto de ley. ¿O es que no sabían que esto iba a provocar esa situación que hoy se ha dado? Una demostración más de que es un gobierno improvisador, un gobierno incompetente, un gobierno que no toma muchas veces en cuenta pues, que hay una realidad que hay que ocultar antes de comenzar antes de tomar una decisión. El mismo caso ahora de Falcon Bridge. Bueno, ¿cuántas semanas, meses no tuvieron trabajadores y empleados sin cobrar el sueldo? Y no es algo nuevo. Cuando baja el precio del ferroníquel, pues la Falcon Bridge suspende sus operaciones porque no le resulta rentable. A nosotros nos sucedió y nadie en el país se enteró. Y estuvo cerrada 6 meses bajo el gobierno nuestro. ¿Pero por qué no se enteró? Bueno, porque nosotros tomamos medidas, buscamos soluciones, buscamos un préstamo del Banco de Reserva para pagar a los trabajadores, con el acuerdo que hicimos con la empresa de que cuando ellos reabrieran, le pagaran ese préstamo que había hecho el gobierno para pagar a los trabajadores, se lo devolvieran al gobierno. Bueno, y nadie se enteró, pero tomamos medidas, porque Bonao vive de qué? Bonao vive precisamente de ese trabajo de la Falcon Bridge. Entonces, se afecta a todo un pueblo, no solamente a los trabajadores. Bueno, nosotros tomamos medidas. Aquí pasó, como aquel poema de José Ángel Huesa, pasarás por mi vida sin saber qué pasaste. Ese es el problema de este gobierno, incompetencia absoluta. Doctor, y volviendo al tema gobierna para los ricos solamente. Volviendo al tema político y de la alianza. De la alianza rescate. Así es, parte importante de la apuesta en el Distrito Nacional de Fuerza del Pueblo es la candidatura de Omar Leonel Fernández. Y ahora el gobierno recientemente anunció la incursión de Guillermo Moreno, quien ha estado presentando ataques directos a la candidatura de Omar, incluyendo la expresión de que se encuentra atrapado en el partido Fuerza del Pueblo por los antecedentes que él señala. ¿Qué piensan ustedes de esta salida de Guillermo Moreno como el candidato a la senaduría del Distrito Nacional por el PRD? Bueno, la desesperación que tiene el gobierno de que ve que en el Distrito Nacional, no solamente el caso de Omar Fernández, sino también de la propia alcaldía, hay una fuerza ascendente, una fuerza que va a ganar el Distrito Nacional a nivel de la alcaldía, a nivel del Senado. Bueno, y están buscando soluciones, creyendo que con Guillermo Moreno, que ha perdido todas las elecciones en que ha participado, puede hacerle frente en este caso al candidato a senador nuestro, que es Omar Fernández. Y van a tener esas muertes esa es la crónica de una muerte anunciada, esto va a ser una crónica de una derrota. ¿Cómo están los números de Omar? ¿Cómo dice? ¿Cómo están los números de Omar? Oh, pero por encima del 50%. Y los números también de Domingo, así que de Domingo Contreras, así que nosotros estamos muy seguros del triunfo tanto en el Distrito Nacional como en los municipios de la provincia de Santo Domingo, en varios de los municipios de la provincia de Santo Domingo. Bueno, lo de Guillermo Moreno no fue más que un gesto de desesperación del gobierno y les va a salir mal. Doctor, a propósito de la campaña, las encuestas, digamos las 3 o 4 encuestas principales, la Greenfield, ¿cómo se llama? Gallup, ¿ustedes confían en esos números? ¿Esa es más o menos el cuadro que presenta la realidad en este momento? Mira, confiamos en algunas encuestas, ahí está el caso de la Greenberg, que le dio un verdadero puntillazo, porque el gobierno ha querido vender la percepción de que arrasa.
Bueno, yo veo que cada día presentan nuevas encuestas del litoral del gobierno. Lo que hago es reírme. 52, 57, 60, yo creo que ya andan por el 70. Me imagino que en la próxima ya el presidente de la República estará en un 95 o 96%. Pero ¿tienen ustedes alguna? Y luego y ya llegando a mayo dirán que tiene un 100% y que ya no será necesario realizar ¿tienen elecciones. ustedes algunas encuestas, por lo menos de trabajo? O sea, nadie cree en esas encuestas. Sí, pero ustedes, ¿qué le están diciendo los números? No, nosotros no. Me imagino que ustedes deben hacer algunas encuestas Yo de trabajo. siempre he dicho que lo importante no es una encuesta en un momento determinado, que es la fotografía en ese momento. Lo importante, y lo he aprendido desde joven con todos estos especialistas en encuestas, es seguir las tendencias. O sea, primera encuesta, segunda encuesta. Si usted ve la tendencia que está bajando, entonces póngase en guardia. Algo está pasando. Y a nosotros la tendencia nos dice que Leonel Fernández desde el año pasado viene subiendo y que el presidente de la República viene bajando. Y las últimas encuestas, incluso las que nosotros hemos manejado, prácticamente hay ya un empate entre el presidente de la República y el doctor Leonel Fernández, el presidente Fernández. De manera que eso es lo importante. Hay una constante en la tendencia de subir de Leonel Fernández y de bajar del presidente de la República. Se dice que mayo pasa por febrero. Mira, yo en eso pues... ¿Usted cómo lo ve? Porque dice que quien gane en febrero pudiera ser el potencial ganador de mayo. Son escenarios totalmente diferentes, comenzando por la participación. La participación histórica, cuando las municipales son independientes, como ahora de las presidenciales y legislativas, la participación no llega a un 50%. O sea, el pueblo se que pudiera eso no reflejar la realidad del escenario electoral. No refleja necesariamente la realidad de mayo, porque mayo ya es un país muy presidencialista entonces la gente se vuelca en las calles, se lanza, hay mucho más entusiasmo. Estamos a menos de 30 días. ¿Tú ves algún entusiasmo electoral? O sea, en la discusión de la alianza Rescate RD, hay un punto que tal vez no se ha batido mucho, pero que parece que es muy importante para la fuerza del pueblo, que es que en una eventual segunda vuelta, el tercero apoya al que quede en la segunda posición o en posición de ir a la primera vuelta. ¿A eso está apostando la fuerza del pueblo? Bueno, es que hay un acuerdo firmado entre el PLD, PRD y Fuerza del Pueblo, y ahí hay una disposición taxativa que establece que en caso de que se realice una segunda vuelta, los partidos de la alianza van a apoyar al que quede en competencia. Pero digo yo, ¿a esa opción es que la fuerza del pueblo está apostando? No, nosotros estamos apostando a la primera vuelta. La primera. Claro, estamos apostando a la primera vuelta y estamos creo que en muy buena situación con un Leonel Fernández que va ascendiendo en las encuestas. Doctor, finalmente, y tenemos muy poco tiempo, pero no quiero dejar de escuchar su parecer respecto a la prueba que realizó la Junta Central Electoral este fin de semana de los equipos de transmisión, que fue ya la segunda prueba, y a las críticas que se han estado haciendo a raíz del informe de Capel, que la Junta asegura que acogió, pero ya este fin de semana el PLD ha hecho solicitudes adicionales para reforzar el sistema. ¿Se sienten ustedes tranquilos con la solución tecnológica que ha propuesto y que está implementando la Junta Central Electoral para las elecciones? No, mira, Laura, fue muy preocupante el informe de Capel. Ellos dicen que han resuelto una serie de falencias, de debilidades que tenía el sistema, y nuestros delegados ante la Junta Central Electoral están muy interesados en un contacto permanente con los representantes, sobre todo del Departamento de Informática, para que nos demuestren
no solamente decirlo, que nos demuestren que todas esas debilidades del sistema han sido corregidas. Nosotros no tenemos, obviamente, confiamos sobre todo en el presidente y en los demás miembros de la Junta Central Electoral. Ellos han dicho ya que han corregido, que queda algún puntico por corregir, pero tenemos que ver esa demostración de que esas debilidades que surgieron en el informe de Capel, pues han sido ya definitivamente resueltos. Y esperamos que sí porque ese es el fundamento de nuestra democracia, una Junta Central Electoral que sea imparcial y que garantice a la ciudadanía el respeto al voto. Doctor, gracias por haber estado con nosotros. No, gracias a ustedes. Señores, despedimos al doctor Rafael Alburquerque, miembro de la Dirección Política de Fuerza del Pueblo, ex vicepresidente de la República. Vamos a una pausa y ya volvemos.